La Ermita Suite, de la mano de Francisco Javier Velasco, que es promotor y propietario del primer alojamiento en Córdoba que tiene catalogación monumental. La Ermita Suite pues, ha conseguido sumar 3 pequeños edificios, la Ermita de la Concepción, la Casa del Santero y algunas casas que en su día formaron parte del convento de Santa Clara. Además, en colaboración con la ONCE, en su interior tiene un sistema que facilita la estancia a personas ciegas o que tienen visión reducida. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a conocer la idea. Hola, buenos días. Antes de nada, quiero dar las gracias al Laboratorio Magallanes Elcano por darnos la oportunidad, invitarnos a este foro de turismo cultural y patrimonial y darnos la oportunidad de presentar la Ermita Suite. La Ermita Suite, que ahora van a ver, es la combinación de un proyecto en el que hemos agrupado 3 pequeños edificios históricos y lo hemos convertido en un alojamiento exclusivo de alto nivel que combina la historia y el patrimonio. Esto creo que es, perdón. Ahora, decía que la Ermita Suite es la agrupación de 3 pequeños edificios, entre ellos pues la Ermita de la Concepción, una pequeña iglesia del año 1700, la Casa del Santero, del ermitaño que cuidaba la iglesia, de 1753, que nosotros hemos recuperado del olvido, y una casa de vecinos, como bien decía la presentadora, que perteneció al convento de Santa Clara. Era el primer convento que se instaló en la ciudad de Córdoba después de la Reconquista, en el año 1266, y que en una de sus etapas, tal y como nosotros ya lo hemos encontrado, formó parte del mercado nuevo del barrio de la Catedral, es del año 1878. Esa portada gigante que ustedes ven fue la entrada principal a un mercado que se inauguró, como digo, en esa fecha y que tenía un arco principal de entrada y otro de salida que ya no existe, que es aquel que se ve allí. Este sí se mantiene y que es el que forma parte de nuestro establecimiento. Este era el estado de abandono en el que nosotros encontramos los inmuebles en el año 2004, cuando fueron adquiridos. Como ven, esa era la pequeña iglesia, la Casa del Santero y el arco absolutamente abandonado con la casa de vecinos detrás. Nosotros antes de la obra, que este es por nuestra parte, yo creo que es la contribución que hemos hecho a tener un edificio singular, antes de la obra nosotros llegamos a plantearnos la posibilidad de 3 líneas de investigación para documentar la historia de los edificios, porque sabíamos que eran 3 pequeños edificios históricos y uno de ellos catalogado como monumento, que era la iglesia, y queríamos que, arañando en su pasado, pues probablemente íbamos a conseguir documentos que iban a ser muy interesantes a la hora de una futura musealización del establecimiento. Así lo hicimos y empezamos contratando a la historiadora María Illescas, que ella documentó pues, la historia del edificio del año 2016 hasta 1682. A través de la Universidad de Córdoba, el Laboratorio de Estudios Judeoconversos de la Universidad de Córdoba, como digo, liderado por el catedrático Enrique Soria y el profesor Ángel Ruiz, investigaron desde el año 1682 hasta 1412. Con la Unidad de Patrimonio de la Universidad de Córdoba, Patricia, el profesor Antonio Monterroso hizo una documentación fotogramétrica, o sea, con más de 5.000 fotografías, que lo que hicieron fue documentar el antes, el durante y el después de la obra. Y también contamos con la ayuda de María José Muñoz, que es la directora del museo y de la Biblioteca Diocesana de Córdoba. Eso fue primero en la fase, digamos, de documentación antes de la obra y la investigación histórica que llevamos a cabo, que por suerte van a ver ahora que tuvo sus frutos. Luego también quisimos contar con una línea de restauración para aquellos paramentos, aquellas pinturas del siglo XVIII que aparecieron, o bien la madera que también recuperamos, pues contamos con la restauradora Anabel Barrena, que es la restauradora y su equipo, que es la restauradora de la Mezquita Catedral de Córdoba y de la sinagoga, y que ella se encargó de restaurar las pinturas del año 1700 que estaban absolutamente ocultas y en ruinas y que hoy lucen con todo su esplendor. Y con el arquitecto, el maestro Enrique Nuere, un auténtico erudito de 84 años, académico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y un arquitecto restaurador del Museo del Prado, de la Alhambra, del Museo Thyssen de Málaga, y que él tuvo a bien pues, colaborar en nuestro proyecto, que es el mejor especialista que hay en Europa en carpintería de lo blanco, y que hizo unas puertas que son, ahora van a ver ustedes, de 4 metros de altura y que están inspiradas en las celosías del Mirrá.
Pues bueno, empiezo a contarle brevemente pues, con algo más de detalle en las distintas partes en que se compone nuestro establecimiento. Por una parte, el Arco Gigante, como ven, formó parte del mercado nuevo del barrio de la Catedral. Este fue un mercado municipal que se instaló en la ciudad a propuesta del arquitecto Amadeo Rodríguez y Rodríguez en Córdoba, que es conocido también por haber construido el Gran Teatro de Córdoba y la Plaza de Toros de los Tejares. Nosotros encontramos pues la descripción en el archivo municipal de cómo era ese mercado. No encontramos fotografías, solo una del arco de salida, pero sí la descripción. Con la descripción que hablaba de un polígono de 9 lados con una estructura de hierro y otros 20 arcos inferiores, pues se hizo en ese polígono la zona de los puestos que se quitaron de los alrededores de la Catedral de Córdoba para llevarlo a este mercado. Como dato curioso, pues el diario Córdoba con la inauguración, con la banda municipal que lo inauguró y la tarifa también de precios, que son los reales, los céntimos, perdón, que valía alquilar los puestos, de un puesto de carne, un puesto de verdura, un puesto de pan, que era curioso que necesitaban hornos y eran más caros. A partir de ahora estarán viendo ustedes algunas fotografías del estado antiguo y el estado actual y quiero empezar por la parte que es el origen de la iglesia. La iglesia, que era la sacristía y que actualmente es la recepción de nuestro establecimiento, fue el origen de todo. Aquí, como ven ustedes, hay un altar gigante. La Virgen se aparece en 1682, según la documentación que tenemos, en esa pared donde ustedes ven el armario. Ahí, esa fue una antigua hornacina, nosotros lo encontramos ya como un armario, pero la Virgen se aparece, como digo, en el convento de Santa Clara, en ese muro, y los vecinos construyen un altar. Como ven, ese altar que se ve, que rodea y que llega hasta el techo, era un altar callejero, similar al que hay hoy pues, frente a Bodegas Campos, en la calle Lineros, que había muchos en la ciudad. Ese altar estuvo en vigor hasta el año 1700, que se construye la iglesia, y nosotros también hemos encontrado hasta la licencia de obra de la propia iglesia. La imagen se traslada desde lo que es el altar, que ya no es callejero, sino que se cierra y se convierte en sacristía, y se construye esa pequeña iglesia en la cual se celebra misa desde el año 1700 hasta final del siglo XIX, que llega un obispo, considera que aquello es excesivamente pequeño, lo cierra el culto porque los fieles escuchaban la misa en la propia plaza y lo abandonan, lo desacralizan y lo dejan abandonado. Estaba en un estado ruinoso hasta que llegamos nosotros pues, un siglo y medio después para rehabilitarlo y convertirlo pues, en uno de los establecimientos al menos más singulares de la ciudad. Pasando al Laboratorio de Estudios Judeoconversos, ellos nos ayudaron en la propuesta que nosotros le hicimos de investigar con algunos datos que habíamos visto que podían ser viviendas de judíos o de judeoconversos, y así fue. Después de meses de investigación y con la ayuda también del archivo de la catedral, pues ese que ven ustedes es el contrato de donación de la casa-tienda, que eran las casas de atrás que forman parte de nuestro establecimiento. Como digo, fueron una casa-tienda que los propietarios donaron al Cabildo de la Catedral, y ese es el contrato de donación, a cambio de ser enterrados, de ser sepultados en el altar, delante del altar de San Esteban. Como curiosidad, en el altar de San Esteban es donde están los restos de Góngora. Efectivamente es así, se contrata la donación y una vez que fallecen, son enterrados en el altar de San Esteban y el Cabildo toma posesión de la casa, que lo que hace es alquilarla a judíos que se convierten al cristianismo. Veíamos que ese contrato era de 1412 y nosotros llegamos investigando hasta las revueltas de marzo de 1473. Aquí en Córdoba la Cruz del Rastro hace honor a esa revuelta y mantiene su memoria. Como ven ustedes, muchas de las casas que fueron saqueadas y que fueron quemadas formaban parte del Cabildo y entre ellas verán ahí con un círculo rojo que eso es nuestra casa. Según don Manuel Nieto Cumplido, uno de los mayores eruditos de la catedral, pues en una publicación suya apareció nuestra casa también como las reflejadas que habían sido saqueadas. Gracias a las actas capitulares de la catedral vimos que una vez que hacen inventario de esas casas que fueron saqueadas y quemadas, el inquilino que ocupaba nuestra casa era Gonzalo Sánchez. Era uno de los principales cirujanos de la ciudad, pero era judío converso y estaba perseguido. Todos estos datos los tenemos nosotros allí expuestos y es una pequeña musealización la que hemos hecho con toda la documentación histórica que hemos encontrado. La universidad, a través de la Unidad Patricia de Patrimonio, pues lo que hace es un estudio con más de 5.000 fotografías, como decía,
que documentan el antes, el durante y el después de la obra. Esto nos va a ayudar ahora, en un futuro próximo, a que creando una nube de puntos nos metamos en una realidad virtual y que nos permita pues, recomponer lo que es desde hoy una habitación de un pequeño hotel de 6 habitaciones tipo suite, todas diferentes y grandes, pues llevarla a lo que fue aquella habitación del judío converso en 1473, o bien a ver cómo se celebraba una misa en el siglo XVIII en nuestra pequeña ermita. Ahora van a ver algunas fotografías del estado antiguo y ruinoso en el que se encontraban y el esplendor que tienen hoy con las pinturas y los frescos originales recuperados. Son letanías a la Inmaculada Concepción y que están absolutamente pues, muy lucidas, como ven, y recuperadas. La hornacina de la Virgen, el altar, que hoy es la entrada principal de nuestro establecimiento, la fachada antigua, la casa del santero antigua, hoy recuperado siendo la entrada principal, el arco gigante del patio absolutamente en decadencia y hoy totalmente recuperado y que con un patio en el que se escucha el rumor del agua de ese pozo que estaba abandonado y que nosotros lo hemos recuperado y convertido en una pequeña fuente, como ven ahí, y que presiden las puertas del maestro Enrique Nuere, puertas de 4 metros inspiradas en las celosías del Mirrás, como digo. El patio antiguo, el patio actual. Y aquí van a ver algunos detalles de las habitaciones. Las habitaciones, pues nosotros hemos querido absolutamente recuperar toda la piedra, el hierro y la madera que hemos podido originar. Como ven, apareció un pozo detrás de esa pared y nosotros lo hemos integrado absolutamente en la decoración, poniendo el pretil del pozo. Ahí ven algunas de las habitaciones de las 6 que tenemos. Y, por último, pues no quería dejar de citar la cafetería, las vistas y, por último, quería dar las gracias también y decir que nuestro establecimiento es totalmente accesible. Queríamos recuperar edificios históricos y hacerlo lo más accesibles posible. Contamos con la ayuda desde antes de la obra de la ONCE e Ilunio. Todos los pasamanos están en braille al principio, al final, todo en braille, y la colocación de unos dispositivos que se llaman Viscon, que ayudan a una persona deficiente visual o ciega a orientarse dentro del edificio, siendo el único establecimiento en Córdoba que lo tiene. Quiero darles las gracias y decirles que la Ermita Suite es sinónimo de dormir en la historia y que es el único alojamiento de Córdoba con la especialidad de monumentos, concedida por la Consejería de Turismo. Muchas gracias.